¿Te has preguntado alguna vez qué es verdad? ¿Qué historias se esconden en las sombras y cuáles son simplemente un espejismo? Algunos secretos parecen demasiado extraños para ser reales. Otros nos susurran cosas que nunca podremos comprender del todo. Pero, ¿y si la verdad fuera tangible, oculta pero alcanzable? Imagínate que estás solo en una vía de tren abandonada. La noche es silenciosa. El viento sopla suavemente entre los árboles y nada se mueve, hasta que de repente oyes un ligero traqueteo. Miras en la oscuridad y ves cómo una vieja locomotora de vapor emerge de la niebla. Sus ventanas están iluminadas, pero parece vacía. Sin conductor, sin pasajeros, solo un fantasma sobre raíles. En el último vídeo exploramos el bosque de Aokigahara, un lugar lleno de misterios y encuentros inexplicables. Si te perdiste el vídeo, puedes verlo ahora. El enlace está en la descripción. No solo los bosques albergan misterios inquietantes. Hoy dirigimos nuestra atención a otro fenómeno igualmente enigmático. Una y otra vez se habla de trenes que aparecen repentinamente en vías abandonadas, solo para desaparecer con la misma rapidez. Los trenes fantasma combinan de forma misteriosa la magia y una sensación de inquietud. Representan el eco de una era pasada que surge de repente en el presente, como si el pasado se negara a desaparecer. Algunos relatos hablan de trenes que aparecen en un estado fantasmal, con vagones vacíos que parecen viajar a través del tiempo. Muchas de estas leyendas surgieron con las primeras locomotoras de vapor en el siglo XIX. Con la construcción de nuevas vías férreas, los antiguos caminos cambiaron y con ello surgieron historias sobre personas que perdieron la vida de forma trágica. Se dice que algunos de ellos nunca se fueron realmente. Algunos dicen que los trenes fantasmas son el eco de estos sucesos. Otros creen que son una puerta a otra dimensión, un puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos. También hay teorías de que algunos de estos trenes están relacionados con ciertas horas o acontecimientos. Pero, ¿qué hay de cierto en estas historias? ¿Son solo exageraciones e ilusiones ópticas? ¿O hay gente que ha visto estos trenes de verdad? Echemos un vistazo a algunos de los relatos más fascinantes. El primero proviene de Canadá, de los profundos bosques de la Columbia Británica. Estaba en medio del bosque cuando oí un vapor lejano. Al principio pensé que era simplemente el viento que soplaba entre los árboles, pero luego se añadió el traqueteo. Cuando me giré, lo vi. Un tren viejo y oxidado que se movía lentamente a través de la niebla. Sus ventanas estaban rotas, pero en los oscuros vagones pude distinguir siluetas borrosas. Estaban sentados en silencio, como atrapados en el tiempo. Parpadeé, y al instante siguiente el tren había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Desde entonces evito esa ruta por la noche. ¿Qué vio realmente el guarda forestal? ¿Fue una simple ilusión creada por la niebla y la luz, o una aparición del pasado? Muchos avistamientos de trenes fantasma siguen un patrón similar: movimiento silencioso, frío repentino y la inquietante sensación de ser observado. ¿Por qué podría ser así? ¿Existe quizás un rastro energético que reaparece en ciertos lugares? ¿O son estos relatos simplemente proyecciones de nuestros miedos? A pesar de los esfuerzos de la ciencia por encontrar una explicación, el misterio sigue sin resolverse. Con cada nuevo avistamiento, las dudas sobre una explicación puramente racional disminuyen. Otro incidente que alimenta esta duda proviene de Rusia. Se trata del relato de un trabajador ferroviario. Llevaba años trabajando en esta línea y conocía cada irregularidad. Pero una noche oí un profundo rugido, no como el de un tren moderno, sino como el de una vieja locomotora de vapor. Cuando fui a comprobarlo, de repente apareció ante mí un tren con adornos artísticos, como si fuera de otra época. Las ventanas estaban empañadas, pero pude distinguir figuras en su interior, inmóviles, como si estuvieran esperando algo. Entonces, sin hacer ruido, el tren se disolvió en la niebla. No podía creer lo que había visto, pero lo juro, estaba allí.
¿Qué se puede concluir cuando las mismas apariencias son percibidas repetidamente por diferentes personas? ¿Se trata de una especie de memoria colectiva que se manifiesta en esos lugares? ¿O hay una verdad más profunda detrás de estos relatos que aún no comprendemos? Llama la atención que muchos de estos encuentros no solo son visibles, sino que también provocan un frío inesperado, una sensación de opresión o incluso un cambio en el paisaje sonoro. Algunos científicos plantean la hipótesis de que estas percepciones podrían estar influenciadas por campos magnéticos. Sin embargo, no todos los avistamientos pueden explicarse con estas teorías. Un ejemplo de ello es el relato de un viajero japonés. Estaba con unos amigos en una ruta de senderismo remota cerca de Nagoya, cuando llegamos a una vía de tren abandonada. Los raíles estaban cubiertos de musgo, hacía décadas que no se utilizaban, pero de repente oímos el silbido de un tren. Nos giramos, y ahí estaba, un tren de alta velocidad que parecía de los años 60. En la cabina del conductor había una figura pálida, inmóvil, con la mirada perdida. Los vagones estaban vacíos, pero se sentía como si algo nos estuviera observando. Luego desapareció, sin ruido, sin rastro en la hierba. Desde entonces evito esa zona. Estos relatos tienen algo en común. Describen apariciones de trenes que se mueven en silencio o de forma inexplicable. Los científicos intentan explicar estos fenómenos, ya sea como ilusiones ópticas, anomalías acústicas o efectos psicológicos. Pero ¿por qué aparecen estos trenes fantasma siempre en los mismos lugares? ¿Y por qué los testigos describen detalles similares de forma independiente? En el siguiente relato, una joven de Illinois describe su inquietante encuentro. Era tarde en la noche y conducía por la vieja carretera que discurre paralela a las vías abandonadas de Springfield. De repente oí un ruido, el traqueteo de las vías. Entonces lo vi, un tren negro que se deslizaba lenta y silenciosamente sobre las vías. Parecía del siglo XIX, con una vieja locomotora de vapor y las ventanas iluminadas, pero no pude ver a nadie dentro. El tren desapareció en la niebla, y el aire a mi alrededor se volvió gélido. Sentí como si alguien me estuviera observando. ¿Qué pudo haber visto realmente esta joven? ¿Fue solo un espejismo creado por la luz y la niebla? ¿O fue realmente un tren fantasma, un eco del pasado que se ha manifestado en esta fría y silenciosa noche? Tales encuentros plantean preguntas. ¿Por qué aparecen estos trenes a menudo en la niebla o en la oscuridad? ¿Y por qué dejan en los testigos una sensación de inquietud tan fuerte? Nuestra siguiente historia nos lleva a Gales, a un encuentro igual de enigmático. Un hombre mayor relata un misterioso encuentro. Estaba paseando a mi perro por el puente de Britania cuando, de repente, oí el silbido de una locomotora de vapor. Las vías llevan décadas abandonadas, así que sabía que algo no iba bien. Vi un tren que cruzaba lentamente el puente. Era transparente, y a través de las ventanas pude distinguir figuras borrosas. Mi perro empezó a gruñir, como si sintiera algo que yo no podía ver. Entonces el tren desapareció, en silencio, como si nunca hubiera existido. ¿Por qué los animales reaccionan tan a menudo a lo sobrenatural? Su perro gruñó y pareció sentir algo que el hombre no percibió. ¿Y qué pasa con las figuras borrosas? ¿Son fantasmas del pasado o solo una ilusión amplificada por la atmósfera sombría? La siguiente historia nos lleva a Escocia, donde un fotógrafo esperaba capturar lo inexplicable, pero lo que experimentó fue aún más enigmático. Estaba en una vieja línea de tren para fotografiar el paisaje. De repente, oí el ruido de una locomotora y vi un tren antiguo que pasaba lentamente por el bosque. Las ventanas estaban iluminadas y no pude ver a nadie. Hice varias fotos, pero cuando las revisé más tarde, no había nada en ninguna de las imágenes. Era como si el tren nunca hubiera existido. Los científicos a menudo consideran los trenes fantasma como el resultado de ilusiones ópticas o fenómenos psicológicos. La luz que se refracta en la niebla y la atmósfera silenciosa e inquietante podrían hacer que nuestro cerebro vea cosas que no están ahí. Otros hablan de efectos psicológicos. Los lugares con sucesos trágicos pueden dejar una especie de huella energética que se manifiesta en determinadas circunstancias. Estos llamados fantasmas residuales son una especie de eco del pasado. Otro fenómeno que se menciona a menudo es el concepto de bucles temporales.
Algunos investigadores especulan que los acontecimientos emocionales extremos dejan una especie de grieta en el tiempo a través de la cual las personas pueden percibir el pasado durante un breve periodo. ¿Pero es eso suficiente para explicar todos estos relatos? ¿Por qué diferentes personas experimentan las mismas apariciones en los mismos lugares? ¿Y por qué estos trenes a menudo desaparecen sin dejar rastro? En los relatos que hemos escuchado se aprecian ciertos patrones recurrentes, pero también quedan muchas preguntas sin respuesta. Empecemos con la joven de Illinois. Describió cómo a altas horas de la noche se encontró con un tren que se deslizaba silenciosamente a través de la niebla. La descripción de una vieja locomotora de vapor, ventanas iluminadas sin pasajeros y el frío repentino que sintió, todo suena como un típico fenómeno fantasmal. Pero, ¿por qué aparecen estos trenes precisamente en zonas solitarias y abandonadas? ¿Es una coincidencia? ¿O estos lugares atraen tales apariciones? Luego tuvimos el relato del hombre de Gales que paseaba a su perro. Su experiencia en el puente de Britania plantea otra pregunta. ¿Por qué los animales reaccionan tan a menudo a lo sobrenatural? Su perro gruñó y pareció sentir algo que el hombre no percibió. Al mismo tiempo, describe figuras borrosas en las ventanas del tren fantasma. ¿Podrían estas figuras ser los espíritus de personas que perdieron la vida en este lugar? La experiencia del fotógrafo de Escocia también nos da que pensar. Vio un tren antiguo con las ventanas iluminadas, hizo fotos, y sin embargo, no había nada en las imágenes. Es como si el tren solo existiera en la memoria de los testigos oculares y no dejara rastro físico. Esto plantea una pregunta interesante. ¿Son los trenes fantasmas reales en el sentido de que se pueden tocar o detectar? ¿O son una especie de proyección, un eco del pasado que solo es visible para el ojo humano? El guarda forestal de Canadá tuvo un encuentro con un tren fantasmal en medio del bosque. Las figuras borrosas en los vagones, el movimiento silencioso y la repentina desaparición sugieren que experimentó algo que va más allá de la realidad conocida. ¿Fue un eco del pasado, una especie de huella energética? ¿O le jugó la oscuridad una mala pasada? Aún más inquietante fue el relato del trabajador ferroviario ruso. Un tren con adornos artísticos, figuras inmóviles tras las ventanas empañadas y su repentina transición a la niebla. Estos detalles son típicos de las apariciones fantasmales. ¿Pero qué hace que este caso sea especial? Quizás el hecho de que provocó una fuerte reacción física. El repentino estruendo y la percepción de una ruptura temporal podrían indicar que ocurrió algo que aún no comprendemos. Y por último, el viajero japonés que, junto con sus amigos, se topó con una vía de tren olvidada hace mucho tiempo. Un tren de alta velocidad de los años 1960, una figura pálida en la cabina del conductor y la sensación de ser observado, todo indica que estos fenómenos no se limitan a regiones concretas. En cambio, ocurren en todo el mundo y siguen patrones similares. Pero también hay diferencias entre los relatos. Mientras que algunos testigos, como la mujer de Illinois, sintieron principalmente un frío intenso, otros, como el hombre de Gales, se sorprendieron por los ruidos y la visión de figuras en el interior del tren. La variedad de experiencias es notable. Es posible que los trenes fantasma se manifiesten de diferentes maneras, dependiendo de las condiciones y del tipo de energía que los rodea. Otro patrón recurrente es la niebla. En todos los relatos, los trenes fantasma aparecen en un estado en el que la visibilidad es limitada, niebla densa, oscuridad o noche. Al final, la pregunta sigue siendo, ¿por qué aparecen estos trenes? ¿Son una advertencia, una conexión con un suceso traumático del pasado? ¿O quizás son solo un truco de nuestros sentidos provocado por el miedo, el aislamiento y la oscuridad? En cualquier caso, los relatos que hemos escuchado dejan espacio para la especulación y el debate. Cada pieza de información plantea nuevas preguntas y alimenta aún más el misterio. Tal vez algún día encontremos una respuesta, pero por ahora sigue siendo un enigma. Las historias sobre trenes fantasma ejercen una fascinación y una inquietud irresistibles, ya sea a través de explicaciones científicas o teorías sobrenaturales. ¿Qué crees tú? ¿Son los trenes fantasma algo más que simples leyendas o nos está jugando la mente una mala pasada?
Comparte tus opiniones en los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para no perderte más vídeos misteriosos. Gracias por vernos. Hasta la próxima en ¿Es eso cierto?